En el corazón de la Francia medieval, donde la religión dictaba la ley y la política se confundía con la voluntad divina, nació una leyenda. Jeanne d'Arc, una joven campesina de apenas 17 años, cambiaría el curso de la historia y pagaría con su cuerpo, su fe y finalmente con cada partícula de su carne. Su ejecución, frecuentemente recordada como una simple quema en la hoguera, fue en realidad un espectáculo de control, miedo y castigo que trascendió la muerte misma. Esta es su historia, contada desde el principio con la distancia del tiempo y con la crudeza que el silencio de los siglos no ha logrado borrar. En un rincón tranquilo del noreste de Francia, entre prados húmedos y las orillas apacibles del río Meuse, se encontraba el pequeño pueblo de Domremy. Era una aldea insignificante en el mapa político de la Francia del siglo XV, pero en sus calles de tierra, entre muros de piedra envejecida y tejados cubiertos de musgo, comenzaba a gestarse una historia que desbordaría las fronteras del tiempo y la lógica humana. Allí nació Jean, Hija de Jacques d'Arcueil, Isabelle Romee, campesinos devotos y laboriosos. Su vida, al principio, fue como la de cualquier niña rural. Recogía leña, cuidaba de los animales, ayudaba a su madre con las labores del hogar. Apenas sabía leer o escribir. Su mundo era oral, transmitido en cánticos de misa, refranes de ancianos y oraciones susurradas al anochecer. Pero incluso en esa sencillez, había algo en Jean que escapaba a lo común. En los vecinos la describían como callada, piadosa, siempre dispuesta a ayudar, pero con una mirada que parecía mirar más allá de lo visible. Era una niña de una profunda sensibilidad religiosa, devota de la Virgen María y de los santos. A los 13 años, esa devoción tomaría un giro inesperado. Fue en el jardín de su casa cuando escuchó por primera vez la voz. No fue un sonido común, ni una alucinación frenética. Fue, según sus propias palabras, un mensaje sereno y directo, una presencia luminosa acompañada de una orden: «Anse, buena niña, ve a misa, que Dios tiene una misión para ti». Aquel fue el inicio de una serie de visiones que marcarían su existencia. San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita eran, según decía, los emisarios celestiales que le hablaban. Las voces regresaban, insistentes, con instrucciones cada vez más específicas. Debía ir al rey de Francia y ayudarle a recuperar su reino. Tenía que liberar a su pueblo. El contexto no podía ser más desolador. Francia se encontraba devastada por la Guerra de los 100 años. El trono estaba disputado entre el delfín Carlos, hijo del difunto Carlos VI, y el rey Enrique VI de Inglaterra, un niño que reclamaba también ser rey de Francia. París estaba bajo control anglo-borganen, y la ciudad de Orleans, clave para resistir el avance inglés, estaba sitiada. El país, literalmente, ardía, pero Jane no conocía la política en profundidad. Lo que la guiaba no eran estrategia ni ambiciones personales, sino una fe ardiente y una certeza interior implacable. Sabía, sin lugar a dudas, que Dios la estaba llamando al principio. Nadie le creyó. Su familia, horrorizada, intentó silenciarla. Su padre, temeroso del que dirán y del escándalo, planeó incluso casarla para frenarla. Jane se negó con fija. Acudió a un tribunal eclesiástico local y defendió su decisión de mantener la virginidad. No estaba hecha para el matrimonio, decía. Su destino era otro. Cuando cumplió los 16, decidió actuar. Viajó a pie hasta Vaucouleurs, una pequeña ciudad leal al delfín. Allí pidió hablar con Robert de Baudricourt, el capitán del bastión. El soldado, incrédulo, la ridiculizó. ¿Qué podía saber una muchacha analfabeta de estrategia militar o política dinástica? La mandó de vuelta, pero
Jean volvió, con más convicción, con más determinación. Guay, poco a poco. Incluso los más escépticos comenzaron a sentir algo, una especie de misterio, de magnetismo en su mirada. Algunos afirmaban que, al hablar, su voz adquiría una fuerza que no parecía humana. Baudricourt finalmente accedió. Le proporcionó una escolta armada y la envió al sur, a Chinan, donde se encontraba el Delfín. El viaje duró más de 11 días, a través de territorio hostil, entre lluvias frías y noches de barro. Jane vestía ropas de hombre, por seguridad. Pero más que eso, porque su género ya no definía su identidad. Era una mensajera, no una joven. Un instrumento, no una hija. Al llegar a la corte, Carlos quiso ponerla a prueba. Se escondió entre sus nobles, esperando que la muchacha se confundiera. Jane entró al salón, miró en silencio y lo señaló sin dudar. «Usted es el Delfín». Aquel gesto, aunque simple, sacudió a los presentes. Había recibido información. ¿Era una bruja? Carlos, todavía incrédulo, la envió a Poitiers para ser examinada por teólogos y doctores de la Iglesia. Jean fue interrogada durante días. Le preguntaron sobre sus visiones, sus creencias, sus intenciones. Respondió sin titubeos, con serenidad y con lógica, con una convicción desarmante en los clérigos. Después de deliberar, no encontraron herejía, no había engaño. En su fe era ortodoxa, así que le permitieron continuar. Le dieron una armadura de acero, una espada descubierta milagrosamente detrás del altar de una iglesia, según el relato popular, y un estandarte blanco, con las figuras de Jesús y María, bordadas en oro. No le dieron tropas al principio, solo libertad de marchar, pero Jane no quería libertad, quería obedecer las voces. Así comenzó su campaña, primero como símbolo, luego como líder. Desde la quietud de un pueblo perdido hasta los campos ardientes de batalla, la doncella campesina se convertiría en el corazón palpitante de la resistencia francesa. En la primavera de 1429, Jane d'Arc cabalgaba al frente de una pequeña comitiva hacia una ciudad al borde del colapso en Orleans. La ciudad, sitiada por las fuerzas inglesas desde hacía meses, era el último bastión clave para mantener la línea francesa en el valle del Loira. Su caída habría significado la rendición simbólica de Francia. Su liberación, en cambio, era una promesa, una señal de que la tierra aún podía resistir. La muchacha tenía apenas 17 años. Su rostro, aún juvenil, apenas marcado por la fatiga del viaje, ocultaba una voluntad de hierro. No había nacido entre nobles, ni entrenado en el arte de la guerra, pero algo en ella, una mezcla de fe y determinación inexplicable, le daba autoridad incluso entre soldados endurecidos por la muerte y la derrota. Al llegar a Blois, el centro de aprovisionamiento, encontró un ejército desorganizado y escéptico. Comandantes como Jean de Hallen o la Hayer miraban con desconfianza a la doncella que proclamaba actuar por voluntad divina. Sin embargo, a medida que hablaba, sus palabras encendían algo dormido en ellos. En esperanza, Jean no exigía obediencia. Por jerarquía no gritaba, no ordenaba, simplemente hablaba con una fe tan clara, tan absoluta, que hasta el acero parecía inclinarse ante ella. Llamaba a la disciplina, a la oración, al ayuno, prohibía las blasfemias, los saqueos. En su ejército, los hombres debían luchar no por gloria, sino por justicia. Vestía con armadura completa, una coraza de plata bruñida, un casco de acero liso, pero no portaba espada en combate. Su única arma era su estandarte blanco, decorado con flores de lis doradas y el nombre de Jesús. «Prefiero llevar mi estandarte que mi espada», decía. «Mi estandarte jamás ha matado a nadie». Durante los primeros días de la campaña, Jane inspeccionó los campamentos.
Habló con los soldados. Rezó con ellos. Su presencia se volvió magnética. Los soldados, muchos de ellos desmoralizados, tras años de derrotas, comenzaron a creer, no solo en la victoria, sino en algo más grande, en que Dios estaba de su lado. El 29 de abril, llegó a Orleans por un paso fluvial, desafiando el bloqueo inglés. La población la recibió como a una enviada celestial. Mujeres lloraban al verla pasar. Hombres se arrodillaban. «No soy más que una sierva», repetía ella, «pero el Señor me ha enviado para traeros esperanza». La situación en la ciudad era desesperada. Los ingleses habían construido un cinturón de fortificaciones, las famosas Bastida, que estrangulaban todo intento de abastecimiento. Jane exigió acción inmediata. Muchos comandantes dudaban, pero Eleanor, el 4 de mayo, lanzó su primera ofensiva contra la Bastida de Saint. Durante la lucha, Jean avanzó con el estandarte en alto, alentando a los soldados. Cuando un dardo la hirió en el hombro, se negó a retirarse. Regresó al campo apenas vendada, su sola presencia haciendo retroceder el miedo. La fortificación cayó. Era la primera victoria significativa del ejército francés en años. En los días siguientes se sucedieron los asaltos Saint-Jean-le-Blanc, Les Augustins, la Bastida Turelles. Jane lideraba cada avance, siempre al frente. Su figura, luminosa entre el humo y la sangre, se volvió leyenda en tiempo real. El 7 de mayo, en el asalto a Les Tourelles, recibió un impacto de flecha en el muslo. Fue retirada del campo. Durante horas, los hombres flaqueaban, pero al atardecer, Jean reapareció, pálida y tambaleante, con el estandarte en alto. Gritó Anne, «En nombre de Dios, adelante», y los hombres avanzaron. Orleans fue liberada. La noticia se esparció como el fuego. Jane d'Arc no era ya solo una visionaria, era una heroína nacional. El pueblo la llamaba la doncella d'Orleans. Los nobles, antes escépticos, ahora competían por estar en su círculo. El delfín Carlos, animado por el fervor popular, aceptó su consejo para marchar hacia Reims, la ciudad de coronación de los reyes de Francia, aún en manos enemigas. Durante la llamada campaña de Loira, Jean encabezó un avance fulgurante. Georges Munzar, Beugency. Cada batalla reforzaba su leyenda. Las tropas inglesas comenzaron a temer su sola presencia. Algunos hablaban de brujería, otros de milagros. El 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, Carlos fue finalmente coronado rey de Francia. Jean, vestida con su armadura ceremonial, estaba a su lado, sosteniendo su estandarte. Lloró en silencio. «Ahora, oh rey», le dijo después, «espero que cumpláis vuestro juramento y restauréis el reino que Dios os ha dado». Pero en ese momento, el vínculo entre Jean y el poder político comenzó a fracturarse. Tras la coronación de Carlos VII en la Catedral de Reims, el aire que rodeaba a Jane d'Arc empezó a cambiar. Lo que antes era fervor se transformó en cautela. Lo que fue confianza se volvió reserva. Su cercanía al trono tan celebrada en los Cales comenzaba a incomodar en los pasillos del poder. Ella, la campesina que escuchaba voces, había logrado lo impensable al invertir el curso de una guerra que parecía perdida. Coronar a un rey titubeante y devolver al pueblo francés una esperanza que muchos creían extinta. Pero Jane, aún joven, no entendía las reglas invisibles de la corte. No hablaba en susurros, ni tramaba entre copas. Hablaba con la claridad de quien cree tener a Dios de su lado. Y eso, entre nobles, resultaba más peligroso que una espada desenvainada. En Carlos VII, aunque debía su corona a su doncella, ya no necesitaba su presencia ardiente. Jean representaba una llama difícil de controlar. Su popularidad superaba a la del propio rey, y para una monarquía frágil,
Eso era una amenaza. Pero Jane no percibió la distancia que crecía. Su deber, según decía, no había terminado. Su voz interior le indicaba que debía liberar París, aún bajo control inglés. También sentía la urgencia de rescatar a Compiègne, una ciudad estratégica sitiada por los borgoñones, aliados de Inglaterra. Suplicó al rey que le diera más tropas. Carlos, dubitativo, ofreció un apoyo a medias. El entusiasmo con el que antes la había recibido se tornó en evasivas cortesanas. Aún así, Jane partió a la campaña. Era primavera de 1430. El ambiente político era tenso. Los borgoñones, bajo el liderazgo del duque Felipe el Bueno, habían sellado alianzas secretas. Muchos sabían que un solo error militar podía desencadenar una catástrofe. El 23 de mayo, Jean estaba en Compiègne, la ciudad valiente pero debilitada. Resistía como podía. Al enterarse de un ataque borgoñón en las afueras, Jane, sin esperar refuerzos, cabalgó con sus hombres para repeler al enemigo. Al principio, lograron contener el avance, pero pronto, los refuerzos enemigos llegaron a Jean. Ordenó la retirada hacia las murallas. Ella fue la última en replegarse, cubriendo a sus soldados. Pero, al llegar al puente levadizo, la tragedia se desató. Las puertas se cerraron. Algunos dicen que fue por pánico, otros que fue una traición deliberada. Lo cierto es que Jean quedó atrapada afuera, sola, con el estandarte en la mano, y el enemigo rodeándola. Fue capturada por un caballero borgoñón llamado Lionel de Wandam. La doncella de Orleans, símbolo de la fe y del coraje, fue conducida como prisionera de guerra, pero no era una prisionera cualquiera. En ella se encarnaba el corazón mismo del conflicto. Su imagen ardía en ambos bandos, como santa para unos, como bruja para otros. Los borgoñones sabían que Jean tenía valor, no como rehén militar, sino como herramienta política, y el precio por su entrega sería alto. Mientras tanto, la mantuvieron cautiva en Beaulieu, y luego en Arrasan. La joven fue encadenada, aislada, vigilada por soldados hostiles. Durante el encierro, no recibió ninguna visita real, ni un emisario, ni una. El silencio desde Chinon era atronador. Carlos VII, su rey, su protegido ungido, no movió un solo dedo para rescatarla. No ofreció rescate, no presionó políticamente. No escribió una sola línea en su defensa. A los ojos de la corona, Jane era ahora un problema que se resolvía mejor con distancia. Y así, traicionada por la indiferencia, fue vendida en noviembre de 1430. Por la suma de 10.0 libras tornices, Jean fue entregada a los ingleses. El intercambio fue formalizado en el castillo de Crotoy. Esa transacción selló su destino. Para los ingleses, Jean no era una prisionera de guerra. Era un símbolo a destruir. Su condena debía ser pública, humillante, definitiva, no solo para eliminarla físicamente, sino para borrar la fe que había sembrado. La llevaron a Rouen, el corazón administrativo inglés, en Normandía. Allí sería juzgada no como guerrera, sino como hereje, porque el fuego que se enciende para la carne primero debe avivarse en el alma. La ciudad de Rouen, bajo control inglés, se encontraba envuelta en un frío húmedo cuando Jean fue trasladada a su prisión definitiva. Corría el invierno de 1430. Las paredes del castillo de Bouvroulle no ofrecían consuelo. La joven que apenas superaba los 18 años fue encerrada en una celda de piedra bajo vigilancia constante. No la custodiaban monjas ni mujeres, sino soldados ingleses armados, algunos de los cuales se burlaban de ella. Otros la observaban en silencio como si temieran que su presencia los fulminara. Su celda carecía de ventanas. El aire estaba impregnado de humedad y el suelo áspero y helado.
Era su único lecho. Dormía encadenada por los tobillos y la cintura, sujetada al madero del muro para que no pudiera moverse libremente. Le negaban vestimenta femenina, obligándola a usar ropa de hombre, no por necesidad práctica, sino como una estrategia calculada para preparar las futuras acusaciones. El juicio comenzó oficialmente en enero de 1431. Aunque las autoridades eclesiásticas fingían un proceso legítimo, el resultado ya estaba escrito. Anne Jean debía ser destruida, no con una espada, sino con una condena moral que justificara su ejecución pública. El obispo Pierre Cauchen, pro-inglés, presidía el tribunal. Su misión no era hallar la verdad, sino fabricar una herejía. Se organizó un consejo compuesto por teólogos, clérigos y juristas, muchos bajo influencia inglesa. No hubo abogado defensor. A Jean no se le permitió asistencia legal, ni siquiera acceso a un confesor imparcial. Cada palabra, cada silencio, era registrado y manipulado. Las preguntas eran técnicas, ambiguas, diseñadas para confundirla. Querían atraparla con sus propias palabras. Los interrogatorios se realizaban en latín, idioma que Jean no dominaba. Aunque se le permitió responder en francés, las transcripciones, hechos por escribaos controlados, omitían matices, añadían ironías que ella nunca pronunció, y tergiversaban sus respuestas. Durante semanas, fue interrogada sin cesar. Días enteros de preguntas sin descanso, con interrupciones mínimas para comer o dormir. En una de las principales acusaciones, se centraba en su afirmación de haber recibido mensajes divinos. Según ella, eran voces celestiales. San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, las que la guiaban. El tribunal insistía. ¿Por qué Dios hablaría a una campesina? ¿Por qué una mujer, sin instrucción ni permiso clerical, osaba predicar, comandar ejércitos y desafiar a los hombres? Para la corte no había otra explicación. Debía ser una bruja, o peor aún, una mentirosa. ¿Estás en la gracia de Dios?, le preguntaron a ella. Con dignidad implacable respondió: si lo estoy, que Dios me conserve en ella. Sí, no lo estoy, que Él me lleve a ella. Pero, en verdad, me sería gran pena si supiera que no lo estoy ya. Fue una respuesta peligrosa. Era humilde en apariencia, pero afirmaba implícitamente que Jane creía estar guiada por Dios, sin mediación de la una herejía sutil. El tribunal lo anotó. La ropa masculina fue otra fuente constante de acusación. Insistían en que era una señal de impureza, una afrenta a las escrituras. Jane, sin embargo, explicaba que la llevaba por seguridad rodeada de hombres. Temía agresiones. Además, decía que sus voces le ordenaban vestir así. Cada argumento suyo era transformado en prueba de culpabilidad. En marzo, fue trasladada temporalmente a una celda eclesiástica para que firmara una abjuración, un documento donde admitiría haber mentido y prometía no volver a vestir como hombre ni proclamar mensajes divinos. La presión fue brutal. Jane estaba agotada, débil, enferma. La amenaza del fuego era constante. Finalmente firmó un documento breve, una declaración ambigua cuyo contenido real se sigue debatiendo hasta hoy. Con esa firma, esperaban condenarla al encierro perpetuo, pero incluso esa misericordia duró poco. Pocos días después, los carceleros afirmaron que Jane, por voluntad propia, había retomado su ropa masculina. Existen teorías que sugieren que su ropa femenina fue retirada deliberadamente, obligándola a ponerse de nuevo su traje militar. Otras, que la forzaron a vestirse así para justificar el cargo de relapso. Cuando un hereje reincide, tras abjurar con esta excusa, el tribunal volvió a reunir pruebas. El 29 de mayo, la hallaron culpable de herejía relapsa. Ya no habría más misericordia. Jean fue condenada a muerte en la hoguera. Durante toda la farsa judicial, Carlos VII permaneció en silencio. El mismo monarca a quien ella había
llevado a la coronación, no envió emisarios, ni expresó públicamente protesta alguna. Algunos dicen que temía un conflicto diplomático. Otros, que había sido siempre más cobarde que ingrato. Jean lo comprendió. En los días previos a su ejecución, pidió confesión. Solicitó que se le permitiera recibir la comunión. A regañadientes se la concedió. Lloró durante horas, no por miedo a morir, sino por el abandono, por la traición, por la manipulación de su fe. El día final se acercaba, y con él una pira esperada por muchos, pero comprendida por pocos. Amaneció el 30 de mayo de 1431 en Rouen, y el aire tenía un peso inusual. No era el peso de la humedad o del calor, era algo más denso, más antiguo, algo que parecía sentarse en los huesos de quienes sabían o sospechaban lo que estaba por suceder. Las campanas no repicaban, la ciudad no cantaba, solo se escuchaba el roce de pasos militares y el retumbar de madera siendo arrastrada hasta la plaza del mercado viejo. Jeanne d'Arc, la doncella, sería ejecutada ese día a la mañana. Comenzó con un acto eclesiástico. A pesar de que la condena ya estaba dictada, se mantuvo la apariencia de un juicio espiritual. Jane fue llevada al cementerio de Saint-Ouen, donde una última lectura de cargos fue pronunciada ante un público selecto de clérigos, nobles y representantes del dominio inglés. Allí, una vez más, la joven fue exhortada a arrepentirse, pero ella no dijo palabra, solo rezaba en voz baja, sus ojos fijos en un crucifijo de madera improvisado. Temblando entre sus dedos a los ojos de los presentes, Jane era una bruja, una hereje, relapsa, una impostora, pero también para muchos era algo más. Una vision, una niña de 19 años, consumida por algo más grande que ella misma. Una figura de carne y hueso a punto de ser consumida por fuego después del acto eclesiástico. Fue conducida a la Place du Vieil Marché, una plaza común para el comercio, pero que aquel día sería teatro de un espectáculo macabro. En el estrado ya estaba preparado una gran pila de madera, coronada por una estaca gruesa. El olor a resina y leña verde impregnaba el aire. Quemar carne requería más que fuego, requería preparación. Intención. Jean iba atada de manos. No llevaba velo. Su cabello, antes largo, había sido cortado al estilo de los hombres, lo que incrementaba el aire de ambigüedad que la rodeaba. Vestía una túnica gris, simple, sin ningún símbolo de su antigua armadura o rango. Era, a los ojos del tribunal, simplemente una condenada. Antes de subir a la hoguera, pidió un crucifijo, uno pequeño, para sostener entre sus dedos. También pidió ver a un sacerdote. Le fue permitido confesar sus pecados, orar en voz alta y, finalmente, recibir la Eucaristía. Muchos testigos reportaron que lloraba mientras hablaba con Dios. En su voz no era quebrada, pero sí temblorosa. No suplicaba, no pedía ser perdonada por los hombres, solo por Dios. Jesús, 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 fueron sus últimas palabras registradas. Antes de ser atada a la estaca en la pira, fue encendida lentamente, con deliberación. Primero, las brasas pequeñas, luego, las ramas verdes que ahumaban más de lo que ardían. El humo se elevó antes que el fuego. Los testigos dijeron que Jane tosía y se retorcía, pero no gritaba. Algunos afirmaron que la madera húmeda fue colocada a propósito para prolongar su sufrimiento, creando 3 fases del fuego. El primer fuego fue el humo. Jane, aún consciente, jadeaba mientras sus pulmones se llenaban de ceniza y alquitrán. Su cuerpo temblaba violentamente, no por el calor aún, sino por la falta de oxígeno. En el segundo fuego fue la llama baja, que lamía sus piernas y pies, carbonizando la tela de su vestido y provocando quemaduras profundas. A esta altura, algunos dijeron que Jane se desmayó por el dolor, pero otros insistieron en que siguió consciente.
invocando a Cristo y a los santos. El tercer fuego fue el definitivo. Las llamas alcanzaron su torso, su rostro, su cabello ya cortado. El calor se volvió insoportable. La multitud, que al principio observaba con morbo, comenzó a apartar la vista. Algunos lloraban, incluso algunos ingleses, endurecidos por años de guerra, dijeron que fue demasiado. Un escribano inglés anotó: nunca habíamos quemado a una doncella tan santa. A medida que el cuerpo se convertía en ceniza, el verdugo, según el protocolo, avivó las llamas para asegurarse de que ningún resto quedara identificable. Pero incluso después de que el fuego consumió casi todo, hubo una orden más: encender una segunda hoguera sobre las cenizas, no por necesidad física, sino simbólica, para borrar cualquier posibilidad de que alguien recogiera reliquias, para eliminar, con fuego, el surgimiento de una mártir. Y aún así, no bastó. Se dice que su corazón no se consumió del todo, y que el verdugo horrorizado lo arrojó al Sena. Otros relatan que el corazón fue sepultado en secreto por un monje arrepentido. Al final, las cenizas fueron recogidas y esparcidas en el río. Ninguna tumba, ninguna lápida, ningún lugar para orar. Los ingleses querían borrar a Jane no solo del presente, sino de la historia, pero la historia tenía otros planes. La mañana después de la ejecución, Rouen volvió a su rutina. Los mercados reabrieron, las campanas resonaron de nuevo en las iglesias, y los comerciantes, como si el espectáculo de la víspera hubiera sido solo un paréntesis, retomaron el curso de sus negocios. Pero el aire aún conservaba un aroma metálico, una nota persistente de ceniza húmeda y madera quemada. Jane ya no estaban tampoco su cuerpo. Lo poco que quedaba de ella, cenizas, hueso pulverizado, un puñado de clavos ennegrecidos, había sido arrojado al río Sena, como si se tratara de escombros inútiles. No hubo tumba, no hubo campanas por su alma, no hubo duelo público. El objetivo era claro: borrar todo rastro físico y simbólico. Y sin embargo, en la memoria de quienes estuvieron presentes, algo se resistía al olvido. Aquellos que la escucharon pronunciar el nombre de Cristo entre el humo no podían quitarse su imagen de la mente. Las mujeres que la habían visto orar en la celda sabían que allí no había locura ni soberbia. Y los propios soldados ingleses, algunos endurecidos, otros apenas hombres obligados a mirar, comenzaron a susurrar que tal vez, solo tal vez, habían quemado a una santa. El silencio que siguió fue calculado. La iglesia no hizo mención pública, los ingleses tampoco. Jane había muerto, pero su historia aún palpitaba en los márgenes de las conversaciones. En aldeas, monasterios y conventos, su nombre se pronunciaba con cuidado, a veces con reverencia, no por lo que había hecho: levantar un ejército libero Orleans, llevar a un rey a Reims, sino por cómo había muerto, por su resistencia, por no retractarse. Durante años, su figura quedó suspendida en la ambigüedad. Para unos, era una hereje ejecutada justamente; para otros, una mártir incómoda. La pregunta no era si Jane había sido quemada por sus creencias, sino por quién y con qué propósito. El tribunal había declarado que sus voces eran falsas, que su fe era herejía, pero cada vez más personas comenzaban a preguntarse: ¿y si tenían razón sus voces? ¿Y si la herejía no había sido suya, sino del mundo que la destruyó? Mientras tanto, el rey Carlos VII, el mismo que le debía su corona, permanecía en silencio. No condenó su ejecución, ni defendió su memoria. Algunos cronistas de la época lo excusan. Dicen que no podía permitirse enemistarse con la iglesia en plena guerra. Otros ven en su indiferencia la marca de la ingratitud más absoluta. Jane había dado su vida por su causa. Él, en cambio, no ofreció ni una palabra. No fue hasta 20 años más tarde que el silencio comenzó a romperse en 1450. Tras la expulsión definitiva de los ingleses de Normandía,
Carlos VII ordenó una investigación sobre el juicio de Rouen. ¿Motivo? Limpieza política. Sí, pero también un murmullo creciente en el pueblo comenzaba a hablar de Jane como mártir. La investigación, aunque limitada, reveló irregularidades testigos coaccionados, ausencia de defensa legal, traducciones manipuladas, pero no bastaba con una revisión superficial. Para limpiar el nombre de Jane, hacía falta algo más profundo. En 1456, bajo orden papal, se inició un proceso de rehabilitación. 34 testigos declararon, campesinos que la habían conocido en Dombremy, soldados que habían marchado con ella, clérigos que la habían oído confesar, incluso enemigos que reconocían en su muerte una injusticia manifiesta. En el nuevo tribunal examinó cada paso del juicio original. Se revelaron detalles ocultos, manipulaciones deliberadas, omisiones fatales. Se estableció que Jean había sido juzgada sin base legal, sin defensa, y que el juicio había estado motivado por intereses políticos, no religiosos. El veredicto fue claro. La ejecución fue una farsa. Jane no fue una hereje, sino una hija fiel de la Iglesia. Años después, su figura comenzó a crecer más allá del ámbito judicial. Se escribieron crónicas, canciones, plegarias. En algunos pueblos comenzaron a aparecer pequeños altares improvisados, imágenes de una joven vestida con armadura y ojos al cielo. Su nombre, antes susurrado, ahora se pronunciaba con firmeza, no como símbolo militar, sino espiritual. Pasaron los siglos, Francia cambió. Los reyes vinieron y se fueron. Las guerras siguieron. Y sin embargo, el rostro de Jane permaneció. En tiempos de crisis, su imagen resurgía en revoluciones, invasiones y finalmente en la República. En 1920, casi 5 siglos después de su muerte, la Iglesia Católica la canonizó oficialmente como santa, pero para muchos, su verdadera redención no fue el título celestial, fue la memoria rescatada de la ceniza, la conciencia de que una joven campesina, sin armas ni poder, había enfrentado a reyes, ejércitos y obispos con solo su fe como escudo, que había sido calumniada, traicionada, ejecutada, y sin embargo, nunca quebrada. Su cuerpo fue reducido a polvo y arrojado al río, pero su nombre flota aún sobre las aguas de la historia, como algo que no pudo, ni podrá, ser consumido por el fuego. El eco de la hoguera donde Jeanne d'Arc fue consumida no se apagó con las cenizas. Tampoco terminó con el veredicto papal que anuló su juicio. En realidad, la muerte de Jeanne marcó el comienzo de una larga negociación entre la historia oficial y la memoria colectiva. Una pugna entre olvido y redención. Porque cuando la verdad es enterrada bajo el peso de la política y el dogma, el tiempo se convierte en el único juez imparcial durante los siglos siguientes. Francia mutó de monarquía a república, de cruzadas a colonias, de invasiones a resistencias, y en cada giro de la historia, la figura de Jane reaparecía con un rostro distinto. Fue símbolo de lealtad real para los monárquicos, emblema de patriotismo para los republicanos, estandarte de fe para los católicos, y hasta ejemplo feminista. En tiempos modernos, pero ¿quién era realmente Jeanne d'Arc en medio de tantas apropiaciones? Para algunos, era la santa guerrera que hablaba con ángeles. Para otros, una joven manipulada por el clero, usada como instrumento de guerra. También hubo quienes la vieron como una mártir política, ejecutada no por sus visiones, sino por desafiar el orden masculino del poder. Y aunque todas esas lecturas contienen algo de verdad, ninguna alcanza del todo la complejidad de su legado. El siglo XIX fue crucial para reconfigurar esa memoria. Con el auge del nacionalismo,
Jean se convirtió en figura central del imaginario francés. Su nombre apareció en libros escolares, en monumentos públicos, en discursos de Estado. En 1871, tras la derrota ante Prusia, fue evocada como símbolo de resistencia ante la invasión. En 1920, con la canonización oficial por parte de la Iglesia Católica, se le otorgó no solo un lugar en los altares, sino en el corazón institucional de la identidad francesa. Y sin embargo, había una disonancia incómoda en esa recuperación, porque, si bien Jean fue elevada a santa, su historia seguía siendo la de una joven traicionada por los mismos poderes que luego la glorificaron. Fue condenada por una iglesia que siglos después la beatificó. Fue abandonada por una monarquía que luego la llamó mártir. Fue silenciada por una sociedad que más tarde celebró su voz a la canonización. No borró el humo de su ejecución, solo lo transformó en incienso en el siglo XX. Su imagen fue utilizada por los extremos del espectro político. Tanto la derecha ultranacionalista como la izquierda republicana invocaron su nombre. Jane se convirtió en una figura moldeable, una especie de lienzo donde cada ideología proyectaba sus propias ansiedades y aspiraciones. Pero en medio de ese juego simbólico, el rostro humano de Jean, la campesina, la adolescente, la prisionera, fue muchas veces olvidado. Al reescribir la historia, no siempre implica falsificar los hechos. A veces es simplemente omitir los detalles incómodos, como el hecho de que Jean, pese a su fervor religioso, fue ignorada por la institución eclesiástica, que, aunque lideró ejércitos, no lo hizo por sed de poder, sino por obediencia espiritual, que, aunque fue ejecutada como hereje, nunca renunció a su fe. A los siglos tardaron en asumir esa verdad, en que Jeanne d'Arc fue, por encima de todo, una víctima de las estructuras que no supieron comprenderla, una joven cuya voz fue más poderosa que los cánones, cuya certeza interior desarmó a teólogos, políticos y soldados. Aún hoy, su imagen está en vitrales de iglesias, en plazas, en esculturas ecuestres, pero su verdadero monumento es el silencio que dejó en aquellos que la escucharon gritar: Jesús, entre las llamas. Es el recuerdo que persiste en la conciencia histórica, ese que ni el fuego ni la negación pudieron borrar, porque el verdadero poder de Jeanne d'Arc no estuvo en su espada, ni en su armadura. Estuvo en su capacidad de sostener una verdad personal ante la maquinaria del poder absoluto. Su muerte fue pública, pero su convicción fue íntima, y esa intimidad sólida, impenetrable, pura, fue lo que desafió a imperios y sobrevivió a los siglos aún hoy. Al mirar atrás, lo que más duele no es su ejecución, sino el silencio posterior, la omisión de aquellos que debieron defenderla, el murmullo de una historia que prefirió recordar el fuego antes que la voz. Pero ese silencio también es un testimonio, porque en él resuena la pregunta fundamental que toda sociedad debe hacerse: ¿cómo tratamos a quienes no encajan en nuestros moldes, a quienes cuestionan nuestra certeza? Jeanne d'Arc, la muchacha de Domremy, murió 3 veces en la hoguera, pero su memoria se negó a arder, y en ese acto silencioso de permanencia encontró su venganza.